Profe, ¿Me escucho? yo tengo una consulta al gabinete. ¿Sí? A mí me tocó el ejercicio 2.11. Sí, al final hay una pregunta que dice que si los resultados de los estudiantes son consistentes con la conservación del momento angular. Ahí, ¿cómo me doy cuenta si los resultados son consistentes o no? Me tengo que fijar si la incertidumbre es menor a la mejor estimación. A ver, déjame orientarme en el problema porque no lo tengo. Ah, acá hay una tabla. Dice, en un experimento para chequear la conservación del momento angular, un estudiante obtiene los resultados mostrados en la tabla 2.6. Y momento angular inicial y final en kilogramos por metro cuadrado sobre segundo para los problemas 2.11 y 2.14. Inicial 3 más menos 0,3, final 2,7 más menos 0,6. Sí, yo creo que más o menos. ¿Raúl lo pudiste Sí, ver? sí. Bueno, ¿Ya hizo la resta de las columnas? ¿Ella? no sé. ¿Gabriela estás conectada? Sí, las hice. Sí. Bueno, contanos que otra vez, por favor, la duda, que ahora ya lo tenemos visto al ejercicio. ¿Cómo me doy cuenta si los resultados son consistentes con la conservación del momento angular? ¿Leíste la respuesta? Sí, pero no lo entendí. Bien. Ahí básicamente lo que... Bueno, no sé, Roberto, si querés contarlo vos, lo que vos... No, seguila. Lo que yo entiendo ahí en la respuesta, o sea, que sea consistente significa, primero es que vos fijate que, bueno, hace la resta del valor, qué sé yo, 3 menos 2,7 le da 0,3. Y vos fijate que las incertidumbres siempre las suma, porque toma, eso se hace por una cuestión de que se toma siempre el peor caso, ¿sí? ¿Me seguís? Sí. Entonces Sí. por eso lo suma, entonces le da. Vamos a la fila 1. La fila 1 te da 3 menos 2,7, 0,3 y después suma 0,3 más 0,6. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, Sí. esto después en el capítulo 3 lo vas a ver con más detalle, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Él lo que dice es que lo ideal sería que la resta te dé 0, la resta de las medidas. Eso sería lo ideal. Eso significaría que no hay modificación, digamos, en las medidas, ¿no? Y en este Sí. caso, en todos los casos, vos fíjate que la resta de los valores de las magnitudes, 3 menos 2,7, 7,4 menos 8, 14,3 menos 16, en todos los casos, bueno, no 14,3, precisamente la fila 3 es la conflictiva. La resta te da menor que la incertidumbre. ¿Sí? Sí. En el segundo caso también te da... En el tercero me da, dice, déjame ver el segundo caso. me da menos 2,2 más menos 2,0. Claro, entonces él dice, salvo en el caso número 3, en la fila número 3, que es un caso que podríamos decir que el conflictivo, los otros todos tenían menos. Entonces él considera que es razonable la medida, es consistente. ¿Sí? Salvo el caso número 3. Entonces en todos los resultados Claro, es consistente, exacto. menos A en la ver, tercera. vamos a escuchar al profesor a ver si él vio lo mismo. No, está bien lo que vos decís. Eso. Sí. ¿Se entendió, Sí. Gabriela? El caso 3 es un caso atípico, digamos. Sí. ¿Sí? Sí, ahora sí. Y fíjate que Sí. en la página 302, ahí voy, en la página 302, Gabriela, al final te lo dice eso en algún punto, ¿sí? Dice, la Sí, diferencia no lo había entendido, no lo había visto así. ¿sí? Tendría que ser, dice, la diferencia L menos L' tendría que ser teóricamente ser 0. En todos los casos, salvo es más pequeño que la incertidumbre. La resta, que dice en todos los casos, la medida, el valor de la medida L menos L' es smaller than is la incertidumbre, o sea, es más pequeña que la incertidumbre. Hay un caso excepcional,
que es el menos 2,2 más menos 2. ¿Sí? Que en este Sí. que es un poquitito más, dice, es más grande. De este modo, podemos observar que todos los valores son consistentes con el valor esperado de 0. Ah, bien. Cuando Sí, ahora sí. Ya suceden estas cosas, ya lo entiendo. esto también es un comentario que va para todos y para distintas situaciones. Por lo general, cuando uno hace medidas, siempre pensando en que las medidas son, las analizamos desde el punto de vista de la estadística, cuanto más muestras tengamos, la estadística funciona mejor, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Si yo hago un muestreo de casos, cuanto ese muestreo sea más grande, cuando ese número n sea más grande, voy a poder obtener resultados más precisos. Pero puede pasar, y pasa de hecho, que a veces hay, en todas las medidas que uno realiza, hay algunos valores que se salen de rango. ¿Sí? De hecho, en estadística, cuando uno analiza la campana de Gauss, una campana de Gauss, hay un sector que uno dice, bueno, este rango es el rango de las muestras que voy a tomar. Las que están fuera de este rango directamente se descartan. No se consideran válidas. Es decir, dice, bueno, acá hay un error, acá cometimos un error en la medición, error en el instrumento. Después se analizará ese error. Si de 100 medidas tenés una que está fuera de rango, bueno, directamente ni se analiza. Se descarta y listo. Ahora, si esa cantidad de medidas empiezan a ser un número importante en relación al número total de medidas, bueno, ahí habrá que sentarse a ver qué está pasando. Pero en este caso, supónganse, de 6 medidas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay una que está ahí conflictiva y las otras son consistentes, bueno, podríamos decir que la muestra o la experiencia en general es consistente. Que haya una que nos complica o que nos entra en duda, bueno, es también algo muy subjetivo, ¿no? Va a depender de la persona que realiza la experiencia. Si la persona que realiza la experiencia considera que una medida mala estaría afectando el resultado final, bueno, él decidirá. Eso se lo da la experiencia, etcétera, etcétera, ¿no? Al técnico en medición. Pero por lo general pasa eso, ¿sí? Siempre aparecen medidas que están fuera de contexto, digamos, ¿sí? Sí, no sé quién me había preguntado algo más. Sí, yo tenía la misma duda, profe, del ejercicio ese, porque no entendía bien cómo, y veía que, por ejemplo, en la teoría explicaba que, bueno, ahí el autor es como que grafica las dos medidas y que si se solapaban en el rango en el cual probablemente se puede encontrar la medida era consistente y si no, no era consistente. Claro, sí, Entonces, sí. yo Sí, iba y a preguntar si esa era la forma de saber si cada experiencia era consistente sí, o ¿pero te quedó claro lo que le expliqué a Gabriela? más o menos. Explícame qué es lo que no... Ah, porque, ¿Dónde tiene la duda, digamos? claro, de cómo se encaraba el ejercicio, porque yo leí la teoría y era como que los grafica y si se solapan los valores en los cuales se decía que era eh, consistente. Y a ello iba a hacer eso, pero era como graficar los dos puntos, o sea, cada par de puntos, Sí. y se analiza individual o se hace un análisis así de las 6 mediciones. Para analizar la consistencia, vos analizás, no, porque, a ver, déjame leer la pregunta que te hace. Si te pregunta si es consistente la experiencia o es consistente la medida.
Estudiante Los resultados. la tabla 6 para iniciar y final del momento angular. Un sistema una extra columna para mostrar la diferencia y incertidumbre. Ahora estudian resultados consistentes. Y te están preguntando de todo, ¿no? Si mal no entiendo, si mal no traduzco el inglés. Ahora Claro, te pregunto si los Sí, resultados. está analizando todos considerando los si el estudiante fue capaz de medir bien, digamos, en general, resultados. todas las Claro, de mediciones. todas las medidas. Sí, 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 sí. Sí. Porque Porque le dice, debería dar 0, teóricamente. sí, No le porque va a dar 0 exacto, pero lo que está considerando es si él midió bien, básicamente, ¿no? Si las medidas sirven, porque con la evaluación de las incertidumbres respecto a las medidas podemos considerar si son coherentes. Eso es lo que pregunta. sí, sí, yo creo que sí. Consistentes, ¿no? Vos podés analizar la consistencia desde el punto, o sea, si nos ponemos sutiles con la traducción, vos podés decir, bueno, tomo una medida y digo si es consistente, toma otra medida y digo si es consistente. Y eso lo podría analizar desde el punto de vista de pensar de que la resta de la magnitud 3 menos 2,7, 0,3, es menor a la suma de las incertidumbres, a 0,3 más 0,6, 0,9. Entonces yo planteo que esa situación es consistente. Pero también lo que yo le decía a Gabriela, es, digamos, por lo general se plantea el contexto, todas las mediciones. Porque por ahí te va a pasar una que no es No, porque la consistente. tercera, por ejemplo, te da negativa. Claro, pero la tercera es la del conflicto. Porque te da 14,3 menos 16,5, eso te da 2,2. Y la incertidumbre te da 2, o sea que son del mismo orden, por llamarlo de alguna manera. Inclusive es un poquitito más grande la resta de las magnitudes, 2,2 comparado con 2. Esa medida, digamos, hay algo que nos hace ruido, digamos, no me gusta, no nos gusta por la relación que existe. ¿Me entendés? Sí, Lo ideal sería que vos midas el mismo momento inicial y final. Eso sería lo ideal. sí, Así te da 0 la resta. ¿Sí? sí. Las incertidumbres nunca te van a dar 0 porque, salvo que tengas 0 de incertidumbre, que es imposible. Porque vos las incertidumbres, como vos siempre elegís el peor caso, vos tenés que sumar las incertidumbres. Entonces, pero eso porque vos estás eligiendo el peor caso, que es lo que se acostumbra también en todo este tema de las mediciones. Si vos tenés dos medidas, ¿sí? Y vos decís que las dos medidas son buenas, elegí siempre el peor caso para trabajar. Sí. ¿Sí? Porque eso te está dando un margen, si la incertidumbre es menor, bárbaro, fantástico, no pasa nada, pero cuando al elegir el peor caso, vos vas dándote el margen como para que la cosa funcione. Eso pasa en general en electrónica, en todo lado. Uno cuando tiene la posibilidad de elegir siempre elige el peor caso. ¿Sí? Si yo tengo Sí. que un ascensor aguanta entre 80 y 100 kilos, bueno, digamos, tratar de usar 80, ¿no? Digamos, siempre elegís la situación que te quede margen, digamos. ¿Sí? Entonces, yo no me subiría, si el ascensor dice aguanta de 80 a 100 kilos y nos pesamos los que vamos a subir y pesan 100 kilos, y yo capaz que no me subo. No sé si me entendés. Sí, profe. Entonces, acá pasa más o menos lo mismo. La 3 es la conflictiva. La pregunta es, ¿el experimento es consistente? Y sí, porque hice 6 medidas y 5 resultaron buenas. Tomándolas individualmente fueron consistentes cada una de ellas.
Hay una que está molestando, pero bueno, la descarto y listo, ya está. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Después tenía otra duda, profe. Sí, decime. Cuando sumas o, bueno, restas dos valores y, por ejemplo, uno es con una sola cifra después de la coma y el otro con dos cifras después de la coma. Sí. Cuando yo hago la resta, el resultado final, ¿qué tiene más la de... O sea, no sé si me entiende, que yo resto Sí. algo con una sola cifra y después la otra con dos comas. Siempre, eso también me parece que eso está en el capítulo 3, si mal no recuerdo. Pero bueno, pero te voy adelantando. Vos siempre tenés que tomar la menor cantidad, porque vos decís 2,1, por ejemplo. A ver, te lo escribo acá. Suponete, yo tengo A igual 2,1 y B igual 3,25. ¿Qué sucede? El 3, el 2 y el 5, vos los conocés, los mediste, los viste. ¿Se entiende? Sí. Ahora, en la medida A, vos me podés asegurar que pudiste medir el 2 y el 1. El término que le sigue, ese que es este, no sabés cuál es. No me lo podés asegurar. Acá puede ser un 0, puede ser un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, un 7, un 8, un 9. Cualquiera de los 9 valores puede tener. No lo sabés. Sí. Entonces, el resultado, el que sea, multiplicación, división, lo que sea, tenés que trabajar con 3,2. Después lo redondearás, lo truncarás, eso manejalo vos a tu criterio. Si acá es 3,25, justo es un número muy al límite, ¿no? Pero suponete que sea 3,29, ¿sí? ¿Vos qué harías? ¿Redondearías o truncarías ahí? 3,3 sería. Claro, exacto, yo redondeo. ¿Sí? ¿Y en la incertidumbre pasaría lo mismo, Sí, profe? siempre hay que trabajar, y de todas maneras los de la incertidumbre, les va a quedar bien claro cuando vean el capítulo 3. Pero en la incertidumbre pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Bien, profe. Gracias. De nada. Y recuerden, esto ya lo dijimos con el profesor, me parece que en la clase anterior. El poner muchos decimales después de la coma no implica nada. Salvo que esté trabajando con una precisión suficiente como para que tenga sentido poner decimales. Pero no tiene sentido poner más de dos o tres decimales. Es raro que trabajemos con instrumentos en un laboratorio normal, común, con tres decimales. Y ya ahí ya estamos más que suficientes. Dos decimales ya 1 o 2 decimales estaríamos bárbaros. Profe, a mí me tocó en un ejercicio que tenía un valor que tenía como 6 decimales. Sí. Ahí los redondeo. Bueno, depende cómo vas a utilizar ese valor. Sí, lo podés redondear o lo podés truncar, eso es tu decisión. Pero depende cómo lo vas a utilizar. ¿En qué sentido? Si lo vas a utilizar con medidas que son de ese orden o no tienen sentido. ¿Tienen sentido los 5 o 6 decimales? Bueno, si tienen sentido, llévalos por redondeo o por truncamiento a algo coherente, digamos. Ah, bueno. ¿Mm? Y después eso vas a tener que seguramente propagar el error en algún momento. Bueno. ¿Cómo van, chicos, el resto?
Profe, Sí, Milagro. después, a mí eso o sea, siempre lo que estaba hablando usted, eso lo entendí, pero por ejemplo a mí me pierde cuando tenemos un valor y por ejemplo tenemos un 3,321 o 3, que tenga 3 cifras después de la coma y después la incertidumbre solo tenga una cifra después de la coma. Ay, eso me pierde a mí, por ejemplo. Y lo que pasa es que si vos tenés una incertidumbre de un lugar después de la coma, ¿sí? ¿Cómo obtuviste los tres valores en la medición? A ver. Ahí pueden pasar varias situaciones. Una es, si consideramos que está bien todo lo que vos me estás diciendo, o sea, que es correcto lo que están planteando, sería eso es lo que vos me estás preguntando. Claro, por ejemplo, en 1,1 o 1,2 que tenga. Bueno, pero digo, sería una situación similar a esta que yo estoy dibujando acá. Sí. Lo que sucede es lo siguiente, si vos tuviste 0,1 de incertidumbre de error, y este 1,1 y 3, ¿cómo aparecen acá en el display del tester? No pueden aparecer. Si aparecen, cuando calculás el error tendrían que aparecer los 3 dígitos. Y tampoco lo podés inventar. Entonces acá lo que tenés que hacer es, en realidad, si esto te lo presentan así, esto en realidad es 3,2, más menos 1, más 0,1. Eso es lo correcto. Pero yo hacía eso, es como que siempre dejaba la misma cantidad de decimal, entonces... Eso es lo correcto. No sabía... Eso es lo correcto. Bien, siempre tiene que tener la misma cantidad de decimales. La medida y la incertidumbre. Siempre la misma cantidad de decimales. Bien. Muchas gracias. De nada. Profe, ¿Sí? yo tenía una duda con respecto al ejercicio 2.23 que me tocó a mí. A ver. 2.23, página 41. Lo tengo marcado con una cruz. A ver qué problema tiene ese ejercicio. Contame, ¿cuál es? ¿Qué pasa? En ese ejercicio me pregunta si con una regla, ¿no? Puedo medir, o con un microscopio, puedo leer una medición de 2 centímetros con una precisión del 1%. A ver. A ver, Javier, a ver. Déjame. Una forma de verlo es decir que si yo tengo que medir con el 1%, el error que puedo cometer no puede ser mayor de 0,2 milímetros. Si tengo que medir con 2 centímetros con un error menor al 1%, es 0,01. 0,02, porque no puedo cometer más del 1%. Claro, exacto. Sí. Entonces, si los instrumentos no me permiten caer dentro del rango del 0,2 milímetros, no me sirven. Exacto, es lo que yo quise poner. Tenés razón, me he equivocado acá. Ahí está, ahora sí. Este error de 0,02 con la regla no lo puedo medir. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Rob, ¿estás ahí? Sí. O sea, es correcto, entonces, con la regla sí. claro. No porque me paso. Claro, exacto. La resolución que plantea el libro es una resolución alternativa a la que dice. A mí me parece más fácil y práctica la que dio el profesor. Pero lo que dice el libro también es otra manera de verlo.
él dice que considera que en el caso de la, dice, para la regla, o sea, la cinta métrica, DL es 0,5 milímetros. Eso, lo voy a poner acá, DL 0,5 milímetros. Esto es una regla que lo podríamos decir que se sale desde la práctica. No me sale la palabra es fáctica, ¿es? No, Roberto ayuda. Heurística. Exacto, sale de la práctica, es decir, yo tengo una regla, a ver si puedo dibujarla acá, y podemos explicar lo que quiere explicar este muchacho del libro. Entonces, una regla común, una cinta métrica, yo tengo 1, 2, 3, y estos son centímetros, ¿estamos de acuerdo? ¿Están todos ahí? ¿Me escuchan? Sí. Las subdivisiones de las reglas, acá hay 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No sé si la puse bien. Cada una de esas divisiones es un milímetro, ¿estamos de acuerdo? Entonces yo con la regla puedo medir 14 milímetros. 1 centímetro más 4 liñitas más. Se considera, es una regla que repito, se considera que se puede llegar a medir la mitad del milímetro, se puede llegar a observar la mitad del milímetro y lo consideran como el error. Porque yo a ojo, si mi objeto queda puedo detectar si el objeto me queda en la mitad entre liñita y liñita. No sé si soy claro con esto, por ahí no me estoy explicando del todo bien. Es decir, en una regla se considera que el error es la mitad del milímetro, 0,5 milímetros. En una regla no está identificado 0,5 milímetros, está identificado el milímetro, 1 milímetro. Las divisiones más chiquitas de una regla son milímetros, 1 milímetro. Pero se considera ese 0,5 milímetros. Con ese criterio hace el análisis del ejercicio. Fíjense que ahí hace la cuenta. La mitad hace el porcentaje de L sobre... No perdamos de vista esto, ¿no? Incertidumbre relativa es error sobre medida, ¿no? El famoso error relativo que ustedes vieron en el secundario. Recuerdan que lo había con la letra E inclusive, y lo expresaban en porcentaje. ¿Cómo lo calculaban? Como el error, que inclusive ustedes lo consideraban como el error absoluto, que lo indicaban así, ¿sí? Sobre la medida, L mayúscula, ¿no? Así seguramente ustedes lo tienen en su cabeza. El error relativo y ese cociente lo multiplicaban por 100 para sacar el error absoluto. El error relativo. Bueno, eso es lo que está planteando el ejercicio acá. En la resolución, en la página 303. Es más o menos lo mismo. A mí me gusta más la explicación anterior, que es más simple, mucho más sencilla. Pero bueno, fíjense, Javier, fíjate si se entiende. ¿Podría explicarme la primera, profe? ¿Cómo es que viendo nada más la expresión 2,00 más menos 0,02, te das cuenta qué tipo de instrumento? Otra vez lo mismo, o sea, vos tenés 2 centímetros, ¿sí? 2 centímetros. La cifra que le sigue es milímetro, centímetro, milímetro. Con una regla vos podés detectar hasta el milímetro. Lo que acabo de decir acá. No podés, digamos, esto acá, yo esto no le tengo mucha simpatía, esto de considerar la mitad del milímetro, bla, bla, bla. Porque me parece que se presta confusión. Pero pensemos esto. Vos con 1 centímetro, si dice, podés medir con una, ¿cómo es que dice la pregunta? Para que no quiero...
Página 41. Página 41. Página 41. Acá. Supongamos que tú quieres medir un largo de 2 centímetros con una precisión del 1%. ¿Cuál es el 1% de 2 centímetros? Javier, te pregunto. 0.02. Acá está, perfecto, es lo que dice acá. 0.02. Ahora, 0.02 centímetros. ¿Yo lo puedo medir con una regla? ¿Se me escuchó, profe? Sí, te escuché bien, perfecto. La pregunta es, 0,02 centímetros, ¿lo puedo medir con una regla? No. No lo puedo medir con una regla, porque a lo sumo lo pudiese medir, al 10% sí lo puedo medir, porque del 10% es 0,1. Si en vez de ser al 1% te hubiese dicho al 10%, acá sería 2.0 más menos 0.2. Entonces ahí sí lo vas a poder medir. Ya les voy adelantando. Vamos a leer el capítulo 3, vamos a leer el capítulo 4 y el capítulo 9. Escucho. Tengo una pregunta. Dale. Cuando sacamos la incertidumbre fraccional, ¿tiene que tener sí o sí la misma cantidad de dígitos que la incertidumbre absoluta? Te diría que... Pará, porque no exactamente. ¿Esa dónde está? No, yo estaba... Por lo general... A mí me tocó en el 221, que tengo que sacar el porcentaje de la incertidumbre. Claro, pará, déjame dar un cachito, porque la fraccional es la que se saca en porcentaje. Sí. Bueno, aguardame un segundito, por favor. Bueno. Sí. Fíjate en la página 30, ¿lo leíste? El inciso 2.8 de la página 30. Sí. Habla de las de la cantidad de cifras significativas que se pone en la incertidumbre fraccional. Fíjate y en la tabla, en la página 31 hay una tabla donde se adoptan 3 criterios para elegir la cantidad de cifras significativas que pones, dependiendo el valor de la incertidumbre fraccional. De todas maneras, la lectura de la página 30 te va a explicar el tema. Otra vez, hay bastante de criterio de la persona que mide, ¿sí? Fíjate, cuando lo leas, vas a ver que ahí se desprende eso. Bueno. Pero, fíjate, si lo podés leer, léelo y después vemos si se entendió. Bueno, cualquier cosa le pregunto. Sí, no era más. Gracias. De nada. ¿Duda? ¿O quiera...? Profe, ¿puedo hacerle una consultita? Sí, la que usted diga. Yo después también. Estoy haciendo el ejercicio 2.19 de la página 41. Justo el mismo video. 2.19. Sí, decime. Sí. Mi duda es que, bueno, la primera parte, que es la parte A, ya pude resolverla. Lo que entendí fue que si usás la escala de 0 a 1 y a 2, digamos, una escala muy, muy larga, no te das cuenta de
de las pequeñas variaciones que hay en el medio, entonces podrías llegar a deducir que T no depende de A, ¿no? Y si vos usas una escala entre 1.9 y 2.2, ahí sí te das cuenta de que hay una dependencia. Después dice en el punto B, discutir cómo la conclusión de la parte A podría ser afectada si todos los valores medidos de T hubiesen tenido una incertidumbre de 0,3. ¿Puede ser? Sí, déjame que me... Bueno. Sí, la duda es la respuesta. Sí, en el punto B, Bueno, lo que yo no entiendo es cómo esa incertidumbre, que es un poco más grande que la del punto A, puede ser que yo tome otra decisión respecto a si T depende o no de A. bueno, a ver, déjame que No sé me... si se entiende mi pregunta. Déjame que me meta en el problema porque no lo recuerdo. Dame unos minutos. No, danos un segundito que te contestamos. Sí, la pregunta era por el punto B, si ese cambio de incertidumbre, ¿cómo hace que yo saque una conclusión o otra del gráfico de periodo en función de la amplitud? Sí, lo que puede pasar es que, bueno, a ver, vamos a unir, Pablo, ¿cuál era tu otra duda, ya que están los dos con el mismo problema? Justamente estaba en eso mismo, pero la conclusión que yo llegué con eso es que si vos tenés una incertidumbre tan grande, o sea, la única forma de que vos veas que la variación de la amplitud modifica el periodo es si vos agrandás mucho la escala. O sea, perdón, si vos achicás la escala y le haces como zoom a la curva. Porque si lo haces desde 0 a 2, parece que fuera una constante, más con el error y todo el tema. Pero si vos le haces un poco de zoom, te das cuenta que tiene una curva, entonces quiere decir que sí, a medida que la amplitud va modificándose, tenés una modificación en el periodo. ¿Qué pasa? Si vos tenés un error tan grande, ese error te engloba casi toda la curva, entonces prácticamente si yo cualquiera de esos valores de error es una medida aceptable, yo podría dibujar ahí una línea recta. Entonces podría yo llegar a asumir que la amplitud no me modificaría mi periodo si tengo un margen de error tan grande. Esa es la lógica que yo llego. Bien. Creo que viene por ahí la mano. Roberto, algo... Sí, sí, está bien la explicación. Es Está esa. bien. O sea, a ver, profe, si me dejas,